Es pleno invierno en el macizo del Jura, situado en la frontera franco-suiza. El suelo lleva meses totalmente congelado. No es fácil vivir aquí. Me dicen que en claros como este habita un verdadero gigante, pero en esta época del año permanece escondido. No obstante, hay rastros evidentes de su presencia, estos singulares montículos que están por todas partes. Aquí dentro, a bastante profundidad y a resguardo del frío, es donde duerme este gigante. Bajo esta techumbre de agujas de abeto se esconde un laberinto de túneles y cámaras. El refugio donde hibernan las hormigas de la madera. Por separado son diminutas, pero juntas forman una supercolonia gigantesca. Cuando la temperatura exterior aumenta, más de 500 millones de hormigas salen a la superficie y se apropian del entorno. Los investigadores científicos todavía no han averiguado del todo cómo se las ingenian las hormigas para sobrevivir aquí. Pero aún hay un misterio mayor y más profundo que es el que me ha traído a estas montañas. En el reino de las hormigas, la cooperación entre colonias es muy poco frecuente. Lo habitual es la lucha. Y sin embargo, los habitantes de todos estos hormigueros dispersos por una superficie muy amplia conviven en paz. Puede que esto suene a una historia épica de guerra y paz, pero también resuenan en ella rasgos de la naturaleza humana. Estas hormigas, de alguna forma extraordinaria, han cambiado la guerra por la paz. Y hoy se les considera una de las mayores supersociedades de insectos del planeta. Y su mera existencia entra en conflicto con algunas de las leyes de la evolución, tal como las entendemos en la actualidad. Attenborough y la montaña de las hormigas. Ha sido un invierno largo y frío en la cordillera suiza del Jura. Cuesta creer que en este paisaje helado pueda sobrevivir algún tipo de insecto. Pero pronto todo va a empezar a cambiar. Los hormigueros de esta cordillera no tardarán en cobrar vida. Algunos de estos montículos son colonias independientes, pero otros forman parte de una inmensa supercolonia. Durante los próximos meses voy a observar las diferencias entre estas dos sociedades de hormigas de la madera. Una que guerrea con sus vecinos y otra que los acoge de buen grado y convive con ellos en paz. A medida que el rigor del invierno queda atrás, las hormigas centinelas salen de los nidos para comprobar las condiciones meteorológicas. Detectan lo que llevan mucho tiempo esperando. Las temperaturas están ascendiendo. La primavera está a punto de llegar. Las hormigas han sobrevivido al invierno gracias a su propio sistema de calefacción central. El calor que se desprende de la lenta descomposición de la vegetación muerta con la que está hecho el hormiguero, que ha evitado que se congelen. Y en cuanto salen a la superficie, se dedican a corretear para recargar las pilas con el calor de los rayos del sol. Este comportamiento solo se da 1 o 2 días al comienzo de la primavera. Las obreras han salido a la superficie y se agrupan en lo alto del hormiguero.
No solo están tomando el sol y absorbiendo el calor, sino que puede que los rayos ultravioletas del sol contribuyan a curar las infecciones o los hongos que puedan haber contraído durante el largo sueño invernal bajo tierra. No cabe duda de que estos pequeños insectos están disfrutando con entusiasmo de los primeros rayos del sol. Esto ya es insólito de por sí, pero aún hay algo más extraordinario. Ahí hay una reina. Es casi el doble de grande que sus súbditos y el miembro más importante de la familia. Pero es que aquí hay otra. Es rarísimo ver a una reina fuera del hormiguero, al descubierto y vulnerable. Ahí hay una. Y allí otra. Mirad cómo brilla a la luz del sol. Un hormiguero normal de este tipo de hormigas suele tener una sola reina que pone todos los huevos. Pero este no es el caso aquí, claro está. Ahí hay otra más. Hay muchas. Increíble. Tras unos minutos al sol, el único momento en el que ven la luz en todo el año, las reinas desaparecen y vuelven a sus cámaras de cría en el interior del hormiguero. A las que no quieren se las lleva a rastras. Puede que sean reinas, pero aquí no hay poder soberano. Las obreras gobiernan por consenso y son ellas quienes deciden dónde van y cuándo se van las reinas. En este hormiguero podría haber cientos de reinas. Y aquí hay más de 1000 nidos como este, todos interconectados. Así que, en toda la supercolonia, podría haber 1 millón de reinas. Estamos a principios de abril. Las reinas han vuelto a las profundidades para prepararse para poner los huevos, dando inicio a una auténtica contrarreloj. Deben cumplir con su labor más importante en los próximos 2 meses. Vamos a emplear luz infrarroja, que es invisible para ellas, para observarlas dentro del hormiguero sin molestarlas. La mayoría de los primeros huevos que las reinas depositen constituirán la siguiente generación de hormigas reproductoras, reinas y machos, todos con alas. Dentro de los miles de nidos de la supercolonia, más de 500 millones de obreras sin apenas parentesco entre ellas cooperan para asegurarse de que las reinas y los machos estén preparados para el proceso de reproducción denominado vuelo nupcial que tendrá lugar a mediados de junio. Con estos acontecimientos por llegar, es crucial que las trabajadoras recolecten tanta comida como puedan lo antes posible. Pero la mayoría de los hormigueros aún están rodeados de nieve. Así que no pueden llegar a los territorios en los que se alimentan. Pero hay otra cosa que sí pueden recoger: el calor. Los hormigueros necesitan más calor que el que produce la vegetación en descomposición para que los huevos eclosionen a tiempo para la cita obligada del mes de junio. Y ahora las hormigas cuentan con otra fuente de calor. Usan su cuerpo como si fueran paneles solares para acumular el calor.
contamos con una cámara térmica que nos muestra las diferencias de temperatura. El nido se ve negro porque está a más temperatura que el entorno de alrededor. Y en las propias hormigas también se aprecia la diferencia. Las que entran en el hormiguero se ven negras porque han captado el calor del sol, mientras que las que salen se ven blancas porque se han enfriado tras haber transferido su calor corporal a las cámaras de cría del interior. Este tipo de colaboración desinteresada es la clave del éxito de una colonia de hormigas. Por lo general, en las colonias de hormigas, las obreras están emparentadas entre sí y con la reina, y la teoría es que por eso cooperan. Pero ese no es el caso que nos ocupa. Aquí hay cientos de reinas. Se han llegado a contar más de 1000 en un solo hormiguero. Así que es evidente que todas las obreras no pueden tener los mismos padres, y los estudios genéticos así lo han confirmado. Parece que esta cooperación entre ejemplares no emparentados de una misma colonia está reescribiendo las leyes de la evolución de los insectos. Pero todavía no sabemos cómo ha ocurrido. La primavera ya está muy avanzada. La nieve ha desaparecido y las praderas se llenan de color. A finales de abril hay montones de huevos en el nido y ya están saliendo las primeras larvas. Las obreras trabajan sin descanso para asegurarse de que la camada esté lista para alzar el vuelo dentro de 6 semanas, en pleno apogeo del breve verano del Jura. Pero no todos los hormigueros de este macizo pueden dedicarse por completo a esa tarea. Algunos van a tener que enfrentarse a dificultades que ponen en peligro su supervivencia. A poca distancia de allí, en los límites del territorio de la supercolonia de los bosques, hay otro tipo de hormigas de la madera. Los hormigueros de este lado de la montaña son aparentemente iguales que los de la supercolonia, al igual que las propias hormigas. Los habitantes de cada uno de estos nidos descienden de la misma y única reina. Y las colonias batallan ferozmente entre sí. Tras la hibernación, la delimitación de los territorios entre aquel hormiguero y este no está clara. Así que habrá que volver a establecer las fronteras. Para ello, las obreras de ambos nidos están haciendo una batida. Así es como las colonias vecinas entran en contacto por primera vez este año. Cuando los ejemplares de los distintos hormigueros se encuentran, se dan cuenta de inmediato de que son de familias rivales. Acto seguido regresan a sus nidos y en cuestión de minutos ambas colonias saben que la frontera de sus territorios está en juego. Los ejércitos se movilizan. Esto es la guerra. Y las armas que se utilizan son armas químicas. El ácido fórmico se huele en el ambiente.
Lo expulsan desde el extremo del abdomen y, si pueden, muerden a sus oponentes para que el ácido penetre bajo el exoesqueleto. Una vez dentro, la sustancia disolverá sus órganos internos. Es una lucha cuerpo a cuerpo. Los combatientes tratan de someter al contrario agarrándoles con la mandíbula una pata o una antena. Los soldados de ambos bandos tiran con fuerza de las extremidades de sus rivales. Pueden llegar a hacer falta 7 hormigas para abatir a un solo enemigo. Cada una sujeta una pata, y la séptima emplea la mandíbula para seccionar el exoesqueleto del oponente, dejando los órganos al descubierto. Otro de los atacantes coloca el abdomen sobre la víctima y expulsa el ácido sobre ella. Hay batallas por doquier. Cada colonia lleva su propia insignia química. Invisible para nosotros, pero evidente para las antenas de las hormigas tremendamente sensibles. Los combatientes solo tienen que tocarse para confirmar si están en el mismo bando. Por todos lados hay ejemplares trepando a la vegetación. ¿Acaso se están tomando un descanso o tal vez lo hacen para vigilar cómo avanza la batalla y ver dónde hacen falta los refuerzos? El olor a ácido fórmico llega a las colonias y de ambas salen más hormigas para unirse a la lucha. La guerra puede durar más de una semana. En su punto álgido hay varios miles peleando y las bajas se cuentan por millares. Los vencedores no solo han conseguido ampliar su territorio, sino que algunos piensan que también obtienen otras recompensas. Se están llevando los cuerpos de sus víctimas al hormiguero para darse un banquete con ellos. Ambos bandos han sufrido muchas pérdidas. Para las hormigas de las praderas ha sido un comienzo del año muy penoso. En lo alto de la montaña, en el territorio de la supercolonia, los habitantes de los distintos hormigueros también se están encontrando por primera vez, pero aquí la situación es muy distinta. Estas hormigas son de un nido que está a casi 1 kilómetro de distancia. Si fuesen de una colonia independiente, cuando las pusiera ahí, serían atacadas con violencia. Veamos qué ocurre. En un primer momento, la hormiga de esta colonia hace un gesto agresivo. Pero entonces, la visitante le acaricia con las antenas
en un gesto con el que le pide comida, y la anfitriona procede amablemente a alimentarla. Este es un comportamiento conocido como trofalaxis, que es bastante habitual entre los insectos y frecuente entre las hormigas. Lo que es extraordinario es que lo hagan entre hormigas no emparentadas. De hecho, se tratan como si fueran del mismo nido. Esto se debe a que tienen el mismo olor, el de la supercolonia, una huella química que se transfiere junto con la comida. Se hizo un experimento en el que se impregnó a las habitantes de un hormiguero de un lado de la supercolonia con una sustancia química concreta, y 8 semanas después se identificó esa misma sustancia en el otro extremo del territorio. Es este intercambio de alimentos entre más de 500 millones de ejemplares lo que hace de esta supersociedad algo absolutamente extraordinario. Gracias a ello, las hormigas de la supercolonia pueden moverse con libertad de un hormiguero a otro, y de ahí que hayan creado más de 100 kilómetros de senderos que unen más de 1 millar de nidos. Estos caminos no solo les permiten hacer hormigueros nuevos en las profundidades del bosque, sino que además les dan acceso a todos los miembros de la supercolonia a un recurso muy valioso. Un recurso que obtienen de las píceas. Las hormigas no se alimentan directamente de las píceas, sino que son ganaderas, y estos son sus rebaños, de áfidos. La presencia de las hormigas mantiene alejados a los depredadores de estos insectos que se alimentan de la savia de los árboles y excretan una sustancia líquida y azucarada conocida como mielada, que a las hormigas les encanta. De forma similar a los ganaderos que ordeñan sus vacas, las hormigas estimulan a los áfidos con las antenas para que produzcan la mielada. Después de haber ordeñado a los áfidos y haber bebido toda la mielada posible, las hormigas bajan del árbol con los abdómenes hinchados de vuelta al nido. La mielada no solo les sirve de alimento, sino que también lo utilizan para elevar su temperatura por encima de lo normal y calentar así la atmósfera del hormiguero. Una habilidad de inestimable valor en un clima tan cambiante como el del Jura. No obstante, las píceas también producen una sustancia que las hormigas pueden usar directamente. Estas hormigas han recolectado laminitas de resina, que es esa sustancia pegajosa que rezuma en las ramas de las coníferas cuando se rompen. A los árboles les sirve para sellar las heridas, pero ¿para qué la usarán las hormigas? Dentro del hormiguero, el calor que aporta la mielada ayuda a que las reinas sigan poniendo huevos y a que las larvas sigan creciendo. Sin embargo, ese calor constante puede crear problemas. Pese a lo limpias que son, es un caldo de cultivo para las enfermedades. Las hormigas han encontrado una magnífica solución.
cubren la superficie de los montículos con pedacitos de resina y los llevan también a las cámaras del interior. Uno de estos nidos contenía 4 kilos de esta sustancia, que es ni más ni menos medicina para las hormigas. La mezclan con sus ácidos corporales y producen un antibiótico tremendamente eficaz. Es una de las farmacologías más sofisticadas del reino animal que ha estudiado la ciencia. Se ha demostrado que las hormigas de la madera que viven en nidos en los que se recolecta resina sobreviven más a las enfermedades que las que no, y que los huevos tienen menos probabilidad de contraer infecciones por hongos. Esta inmensa y pacífica supercolonia tiene pocos enemigos. Pero ahora, a finales de mayo, una amenaza se cierne sobre ella. El Jura es famoso porque en la región se producen unos de los quesos más apreciados de Europa. Durante generaciones, los ganaderos han hecho pequeños claros en los bosques para que las vacas puedan pastar. Ahora que los días son más cálidos, el ganado puede subir hasta estas praderas para alimentarse. Las hormigas se las tienen que ingeniar para que las dejen en paz y no destrocen sus nidos. Una tarea bien difícil, incluso para una supercolonia. Pero estas hormigas son muy decididas. En cuanto una empieza a rociarlas con el ácido, las demás la siguen. Enseguida crean una verdadera lluvia de ácido. A las vacas no les hace daño, pero tampoco les agrada recibir un chorreón de ácido en el hocico, así que a partir de entonces evitan acercarse a los montículos. A estas alturas, ya en junio, las larvas han crecido mucho y son muy glotonas. Hay que prestarles todas las atenciones porque son las encargadas de engendrar a la siguiente generación de la familia real. Así que las obreras se afanan en satisfacer sus necesidades. En verano, eclosionan cientos de miles de huevos al día. Y la mielada no es suficiente. Las hormigas salen en busca de un complemento alimenticio, carne fresca. En esta época del año, las exuberantes y frondosas colinas y montañas del Jura rebosan de todo tipo de formas de vida, y casi todas son posibles fuentes de alimento. Las hormigas salen del nido para peinar cada centímetro del territorio en busca de presas. Cuando las cazadoras se acercan, los que pueden, alzan el vuelo. Las hormigas no tienen un sentido de la vista muy agudo, solo ven los objetivos si se mueven.
Una araña lobo, sin embargo, sí las ve a ellas claramente y sabe que si no se mueve, no se van a dar cuenta de que está ahí. Lleva un saco de huevos. En un momento dado, decide salir huyendo, y su movimiento repentino alerta a las cazadoras. Ese fugaz toquecito con la antena deja un ligero rastro olfativo que las demás hormigas pueden seguir para dar con su objetivo. La mordedura de esta araña es venenosa, pero eso ahora no le sirve de nada. Su única esperanza es la velocidad de sus 8 patas, pero es precisamente su rapidez la que les ayuda a seguirla. Si lo vemos a cámara lenta, podemos apreciar la técnica básica de caza de las hormigas. Lanzarse con la mandíbula abierta y confiar en que la cosa salga bien. Por fin, una hormiga consigue atraparla. Como si fueran una manada de leones abatiendo a un búfalo, el resto la rodea. 2 de ellas la sujetan para que las demás la rocíen con el ácido corrosivo. La araña lobo es solo una de sus muchas víctimas. Por separado, una hormiga solo puede atrapar presas pequeñas, pero si trabajan en equipo, son capaces de capturar animales que superan con mucho su tamaño. Una supercolonia se cobra cientos de millones de víctimas cada año. Escarabajos, orugas, gusanos, moscas son capaces de enfrentarse a todo bicho viviente. Sea cual sea la presa, lo primero que hacen las obreras es despedazarla y comérsela, para regurgitarla después y alimentar a las larvas con ella. Cuando alcanzan el tamaño indicado, las larvas tejen unos capullos de seda en los que meterse. En su interior se produce la transformación en adultos. Se acerca el momento de que vean la luz del sol. Las hormigas de la madera viven en una de las sociedades de insectos más organizadas y complejas. Luchan por su territorio, cazan en grupo y tienen rebaños de otras especies.
Construyen casas inmensas con calefacción central. Producen su propia medicina. Y ahora sabemos que hay un grupo que ha hecho otro gran avance. La supercolonia ha llevado la colaboración más allá de las fronteras de la familia para formar una supersociedad de tal dimensión que tal vez podamos compararla con la otra gran especie social del planeta, la nuestra. Quienes estudian los orígenes de la cultura humana sugieren que el hecho de compartir mitos fue uno de los factores de cohesión social de las primeras sociedades humanas. ¿Y qué ocurre con las hormigas? Bueno, en muchas especies los miembros del grupo están emparentados muy de cerca entre sí. Pero como sabemos, ese no es el caso de la supercolonia. Y en algunos días de junio, estas colonias siguen rompiendo las normas. A medida que se acerca el ecuador del verano, el Jura empieza a convertirse en un paraíso de flores silvestres. Y en el interior de los nidos empieza a aparecer algo nuevo. Muchas alas. La última generación de la familia real, machos y hembras, ha salido de los capullos y ambos sexos van a ser capaces de volar. Los ejemplares alados son los únicos que pueden reproducirse. Los machos son poco más que unos dispositivos animados de inseminación que pronto cumplirán con su cometido y morirán. Pero las hembras, que están saliendo justo ahora, no han hecho más que empezar una larga vida de servidumbre. Cuando hace el tiempo adecuado, soleado, pero no demasiado ventoso, los nidos empiezan a cubrirse de hormigas aladas. Se respira la excitación. Los machos, los que tienen el cuerpo negro mate, no son capaces de alimentarse por sí mismos. Así que una vez que abandonan el nido tienen una vida muy corta. No hay tiempo que perder. Las reinas vírgenes, llamadas así por no haber sido fecundadas, también son negras, pero espléndidamente brillantes y se mueven con cierta torpeza al comienzo de su vida. Eso se debe al peso que transportan, dado que han acumulado reservas de grasa y tienen los ovarios hinchados, así que no les resulta nada fácil alzar el vuelo. Es el vuelo más importante de su vida, pero también es el primero. Muchas prueban las alas antes de despegar. Puede que tengan que hacer varios intentos antes de aprender a controlar bien el vuelo. Durante varios días, 500.000 de hormigas aladas de ambos sexos despliegan sus alas y se alejan para adentrarse en territorio desconocido. Y se reúnen aquí, en el corazón de la supercolonia. Todavía no sabemos cómo encuentran estas praderas, pero año tras año, los machos y las reinas vírgenes de toda la supercolonia vienen hasta aquí para realizar su vuelo nupcial. Las reinas se congregan en zonas donde haya plantas altas y empiezan a segregar feromonas sexuales, unas sustancias químicas que se dispersan por el aire y atraen a los machos.
Al detectar su aroma, los machos van directos hacia ellas. Puede que las reinas vírgenes solo puedan aparearse una vez y necesitan obtener esperma suficiente para fertilizar los huevos que producirán en los años venideros. Pero hay muchos machos en la pradera, así que pueden permitirse ser exigentes. Los machos tienen tal determinación que incluso intentan aparearse con hembras que ya están en ello. Aquellos que tienen la suerte de conseguirlo enseguida aprovechan al máximo sus pocas horas de vida. Una vez que han cumplido con su cometido y sus servicios a la colonia han terminado, mueren de agotamiento. A las reinas ya no les hacen falta las alas, así que tratan de quitárselas de encima. Pero están, como es lógico, bien ancladas. Intentar quitarse una mochila con las patas, incluso aunque se tengan 6, es una empresa bastante frustrante. Al final, la pradera queda cubierta de restos de alas rotas. Estos enjambres de apareamiento son bastante típicos de las hormigas, pero a continuación las reinas de las supercolonias hacen algo mucho menos habitual. Para entender por qué tienen un comportamiento tan insólito, tenemos que volver al campo de batalla de las hormigas de la madera ordinarias, fuera del imperio de la supercolonia. Las belicosas colonias de este lado de la montaña ya han restablecido la frontera y en verano hay una pequeña tregua. El sistema de reproducción que utilizan podría parecer, a primera vista, el mismo que el de la supercolonia, pero en realidad es muy diferente. Cada una de las decisiones que toma la hembra cuando se aparea es crucial y muy peligrosa. La colonia de la que procede esta reina está en guerra con todos sus vecinos. Así que si se encuentra con uno de ellos intentará matarla. Necesita un hogar, pero no puede construirlo sin ayuda. La solución que adopta es extraordinaria y radical. Bajo esta roca ha construido su nido otro tipo de hormiga, la hormiga de campo. Son mucho más pequeñas, aproximadamente un tercio del tamaño de las de la madera, muy comunes y viven en las praderas que rodean el bosque. La única forma de que esta reina consiga su propio hormiguero es arrebatárselo a ellas. Se va a convertir en una reina parásita. Primero merodea cerca del nido, tratando de captar el olor de las hormigas de campo. Evita enfrentarse a grandes grupos que podrían vencerla y
se limita a encararse con ejemplares solitarios. Un breve duelo y ella se retira. Pero con cada enfrentamiento va impregnándose de su olor y poco a poco va creándose un disfraz químico. Estas refriegas tienen lugar durante varios días. Y con el tiempo, el disfraz va siendo cada vez más convincente. La entrada al hormiguero no está vigilada. Con la debida cautela se dispone a entrar. Dentro está en clara desventaja. Nunca antes se ha observado con detalle el comportamiento de una hormiga de la madera en un nido de hormigas de campo, por no hablar de filmarlo. Así que lo que ocurra a continuación debe interpretarse con prudencia. Se producen varios enfrentamientos y la mayoría de las reinas mueren en este momento. Pero si consigue superar varios ataques, las hormigas de campo empiezan a ser menos agresivas con ella. Al final, una obrera confundida le da de comer. Y al hacerlo, firma la sentencia del hormiguero. La reina ha adquirido el olor característico de la colonia y empieza a segregar feromonas regias que cautivan a las hormigas de campo. Caen rendidas ante la nueva reina extranjera. La treta ha funcionado y la reina ha conseguido un nido plenamente operativo listo para recibir su primera puesta de huevos. Apropiarse de un nido de hormigas de campo es la estrategia habitual que adoptan las hormigas de la madera para formar una familia. Pero, ¿qué harán las reinas de la supercolonia con sus hormigueros comunales de varias familias? ¿Habrán encontrado una estrategia menos agresiva? Las hembras que se han apareado deben buscar su propio camino. Para convertirse en reinas de verdad, tienen que encontrar un nido que las acepte. Y ahí es donde se vuelve a poner a prueba la tolerancia de los miembros de la supercolonia. Como ya están en el centro de la supercolonia, las reinas que se acaban de aparear no tienen que ir muy lejos para encontrarse con ejemplares de su especie. Pero incluso para una reina de la supercolonia, meterse en un camino abarrotado es peligroso. Puede que se encuentre con obreras que no estén de humor y no duden en despedazarla. Una por una, las obreras se acercan a examinarla. Algunas no parecen seguras de si querer atacarla o no, pero otras la limpian y la lamen. Tras unos momentos de tensión, una obrera empieza a arrastrarla hacia el hormiguero, lo que indica que están dispuestos a adoptarla. Y hace poco que se ha descubierto otra cosa más. Muchos nidos de la supercolonia han agilizado el proceso. Los machos alados y las reinas ni siquiera se molestan en abandonar el hormiguero. Dado que aquí viven muchas familias diferentes, no hay necesidad de ir a buscar otro nido para evitar la endogamia. La
Las reinas aladas pueden aparearse con uno de los machos que haya nacido aquí mismo. ¿Será este nuevo comportamiento la siguiente fase de la evolución de la supercolonia? Con estos innovadores sistemas de apareamiento, las reinas de la supercolonia no tienen que asumir los mismos riesgos que el resto de las reinas de hormigas de la madera. No les hace falta infiltrarse en un nido de hormigas de campo para iniciar una familia. Las obreras solo construyen hormigueros nuevos cuando se necesitan y hacen que la supercolonia se extienda hacia el interior del bosque donde no hay hormigas de campo. Muy probablemente han sido estos cambios de comportamiento los que han dado origen a la supercolonia y le han permitido colonizar un nuevo hábitat lleno de recursos. Es posible que este tipo de cooperación entre colonias sea cada vez más común entre las hormigas. Se siguen descubriendo supercolonias de varias especies en todo el mundo. ¿Acaso estaremos siendo testigos de una nueva etapa de la conquista social del planeta? La supercolonia está formada por miles de familias distintas que trabajan en equipo. Es un avance que la humanidad hizo hace mucho tiempo y que puede considerarse una de las razones por las que hemos llegado a dominar tantas partes del planeta. ¿Es posible que la paz también sea la estrategia ganadora en la montaña de las hormigas?